esta clase la llevamos como 2 o 3 semestres que la incluimos en el programa de sanguíneo, antes no estaba, pero me parece que es un evento común que ocurre en algunas zonas de Colombia y que el médico tiene que saber cómo manejar un accidente físico, una mordedura de serpiente, y ustedes en sanguíneo entender un poco sobre los efectos de ese veneno como tal. Entonces vamos a empezar hablando un poco del accidente físico, con las especies que más tienen que ver con venenos que afectan el sistema sanguíneo. Luego pasamos un poco a las arañas, que algunas también tienen efectos en el sistema sanguíneo. El objetivo es que conozcamos los principales venenos de origen biológico que producen afectación en el sistema sanguíneo, entender cuáles son esos mecanismos de acción de los venenos y cuál es la fisiopatología. El escorpionismo no lo vamos a ver totalmente porque afecta al sistema nervioso. Vamos a ver al albinismo y accidente físico. El accidente físico se considera incluso una enfermedad desatendida. Ocurren más de 2.7 millones de casos al año. Solamente en el Caribe 70.000 casos cada año como tal. ¿Qué serpiente es esta? La coral. Y científicamente, es el género de los micruros. ¿Qué clase de veneno tiene? Es un veneno que es neurotóxico. Quizás la debieron ver con el sistema nervioso porque produce parálisis respiratoria por freno del diafragma y la musculatura respiratoria. Realmente es una serpiente de hábito inofensivo, o sea que no es agresiva. Y la gran mayoría de los accidentes ocurren cuando un niño se la encuentra y por sus colores empieza a jugar con ella, la agarra y apretándola ella se defiende y muerde. Pero no es una serpiente que ataque para morder. ¿Esta cuál es? Parece que como tiene la parte que le da el nombre la tiene escondida. La cascabel. La cascabel, el nombre científico es el crótalos. Los crótalos sí tienen veneno neurotóxico, pero también tienen veneno hemorrágico. Ahora más adelante vamos a ver. ¿Esta cuál es? La que le llaman mapanaya, le llaman talla X, 4 narices. Ese es el Potros asper, y es como tal vez el género más común responsable del accidente físico en Colombia. Entonces, en el accidente crotálico por cascabel hay trastornos neurológicos y también hematológicos, por eso la incluimos. En los accidentes por micruros, que son las corales, el trastorno es puramente neurológico, no tiene efecto hemorrágico, entonces no vamos a profundizar mucho. Pero es importante conocerla. Fíjense que el suero anticoral es importante tenerlo en los puestos de urgencias. Recuerdo en mis prácticas en urgencias un niño que llegó mordido por serpiente coral y nos tocó, porque la otra posibilidad es ponerlo en un ventilador o ventilación mecánica hasta que pase efecto el veneno, pero puede ser de 24 a 48 horas. Y si no tenemos ventilador, toca intubarlo y poner ambú. Y así a veces nos ha tocado turnarse la enfermera, el médico, hasta la misma familia, el niño, hasta que ya pase ese nivel. O sea, la facilidad de tener un suero antifídico específico para evitar ese efecto. Y aquí vemos el Botrox asper, sobre todo, y Botrox atrox, son las que más causan accidente en Colombia y tienen trastornos necróticos y hemorrágicos. Entonces empezamos con el accidente crotálico, que es el de la cascabel. Tiene 2 efectos hemotóxicos principales causados por el veneno. Entonces, el primero es por las metaloproteasas. Esas metaloproteasas que tienen zinc y fosfolipasas van a causar agregación plaquetaria. Y a pesar de que producen, o sea, son trombóticas, pero causan hemorragia por el consumo de otros factores. Porque al mismo tiempo que hace agregación plaquetaria por las metaloproteasas, también tiene una acción antagonista de plaquetas por la crotoxina, otro veneno que es antagonista de plaquetas, o sea, como si fueran efectos opuestos como tal, que crea un sangrado intenso. Pues mientras una produce trombo, consume factores de coagulación y la otra, por otro lado, también afecta y hace hemorragia interna como tal, bloqueando la agregación plaquetaria.
Los dos efectos, como les decía, son distintos. Se rompen las células endoteliales, causan el efecto de lisis, de hemorragia interna como tal. Aumenta la respuesta natural a la trombina, eso se frena por el efecto de la crotoxina, aumentando el efecto tóxico. Muchas veces a la persona siempre le dicen, cuando la muerde una serpiente, no, manténgase calmada. La razón es que no es fácil mantenerse calmado si la persona le tiene mucho miedo a lo del efecto que le puede dar, pero la razón es porque mientras la persona más se altera, la adrenalina, la taquicardia, circula más rápido el veneno. Inclusive yo a veces dicto unos cursos yo tenía un serpentario antes en la reserva. Yo dictaba un curso que duraba 3 días de manejo científico. A cada estudiante le entregaba una serpiente, tenía que saber si era venenosa, no venenosa. Le enseñaba a preparar el suero, a diluirlo, a ponérselo al paciente. Y uno nota realmente que hay personas que le tienen mucho miedo a las culebras, tienen mucho miedo a la serpiente y eso las agita, incluso con solo verlas. A las personas mordidas, el darles tranquilidad es importante, porque en los primeros auxilios uno puede tener el aspivenil, que es como una ventosa, que lo pone en el punto de mordedura tratando de extraer al máximo. Pero el hacer cortaduras está contraindicado, porque si el veneno es hemorrágico la persona va a sangrar más. El poner torniquetes, si el veneno es necrotizante, le produce más necrosis y puede llevar a amputación. Siempre en el manejo ideal es tratar de dejar a la persona quieta, en reposo, ojalá en decúbito, y transportarla al sitio de atención médica más rápido o donde tenga más fácil acceso al suero antiofídico específico. Y de ahí que es cultura del médico también conocer un poco de las serpientes, porque muchas veces el paciente hasta lleva a la serpiente muerta, que le da un machetazo, o a veces cuenta cómo es. O sea, además de los signos y síntomas clínicos que produce el tipo de veneno, el entender un poquito de la biología de estos animales ayuda mucho. Inclusive yo puedo detectar por el tamaño de la huella que dejan los colmillos, sé el tamaño del ofidio, sé la cantidad de inóculo de veneno que pudo dejar. Entonces todo eso orienta frente a la agresividad que va a tener yo en el tratamiento inmediato, si le va a poner 2 frascos, 4 frascos, 6 frascos, perdón, del antiveneno como tal. El mecanismo de acción, perdón, estamos con cuál, en el crutálico, así ya estaríamos visto. En el hipotrópico, pasamos a la mafanada. El mecanismo de acción es lítico e inflamatorio porque tiene hialuronidasas, proteinasas, fosfolipasas, que son factores proinflamatorios. Ustedes recuerdan la cascada de inflamación que dan edema, congestión. Las flictenas se hacen esas bulas que son esas ampollas hemorrágicas y llevan a necrosis tisular. A nivel cardiovascular puede generar hipotensión arterial por la actividad inhibidora de la enzima convertidora de angiotensina. Se hace vasodilatación y puede haber un choque hipovolémico si hay un sangrado severo. Es coagulante porque tiene la vatrozombina, es coagulante, similar a la trombina, lleva una coagulación intravascular diseminada por activación del factor 10, el fibrinógeno, fibrina, asociado también al consumo de plaquetas y otros factores de coagulación como el 5 y el 8. Ustedes son expertos en toda la cascada de coagulación, ¿no? Bueno, aparte de este veneno que dijimos que es coagulante, tiene un veneno hemorrágico a causa de las metaloproteinasas. Destruyen el cemento intercelular, produce daño en el endotelio, aumentando el sangrado. Entonces inhibe la adhesión plaquetaria y la actividad de la trombolectina, produciendo destrucción de las plaquetas. La sangre pasa al espacio extravascular y no se coagula por el consumo del fibrinógeno que hay en la pequeña circulación. La destrucción que se pasa en el hígado como tal, y por eso se dice que es un síndrome de desfibrilación. El otro componente del veneno es nefrotóxico, más bien para el sistema renal, que produce hipoperfusión renal, microtrombosis. Al final estamos tratando un paciente que si es mordido por un botros, tenemos que entender que puede tener acción necrotizante, acción coagulante, acción hemorrágica, acción nefrotóxica, y vamos a tener que manejarlo hemodinámicamente también, además del antídoto. A nivel local, nos va a dar una intensidad variable de sangrado, de edema progresivo, que afecta a la extremidad, las flictenas, equimosis, necrosis tisular, etc. Y efectos sistémicos nos produce una coagulopatía severa, sangrado por las encías, por la nariz, a nivel gastrointestinal y a nivel urinario.
¿Cuáles son las indicaciones y el modo de uso de estos antídotos? ¿Ustedes recuerdan cómo se fabrican los sueros antiofídicos? ¿Quién nos repasa cómo se fabrica un suero antiofídico? ¿Qué tipo de inmunidad es un suero antiofídico? ¿Ah? Ustedes vieron inmunidad activa, que es por ejemplo cuando uno le ponen la vacuna de forma artificial, o una inmunidad activa de forma natural es cuando le da una infección. Una inmunidad pasiva de forma natural es la madre al niño que le pasa los anticuerpos por la placenta o por la leche materna durante la lactancia. Y aquí el suero antiofídico es un ejemplo de inmunidad pasiva artificial. ¿Qué le estamos poniendo? ¿Qué es el suero antiofídico? ¿Qué se le ocurre a ustedes? ¿Qué es el suero antiofídico? ¿Ah? ¿Qué digo? Inmunoglobulinas, claro. O sea, si yo tengo un veneno, yo voy a poner un antiveneno. Ese veneno es una toxina, yo pongo una antitoxina. Generalmente, ¿qué es eso? Un anticuerpo, o sea, una inmunoglobulina. Entonces yo necesito inmunoglobulinas específicas para ese veneno. ¿Cómo las produzco yo? ¿Ah? Con el veneno. Y entonces, ¿cómo hago yo con el veneno para sacar el antiveneno? Con el suero de alguien. O sea, con una persona, alguien que ya lo haya mordido y le saco sangre. o pongo más bien a que muerda a alguien y después le saco. O sea, ustedes han oído hablar, aquí ustedes les han puesto el tetanol, la antitoxina tetánica, el suero tetánico y la antitoxina. La antitoxina tetánica se hace de la misma forma que se hace el suero antiofídico. ¿Cómo se les ocurre que se hace la antitoxina tetánica? Es un anticuerpo específico. ¿Cómo lo produzco yo? O sea, en nuestro medio precario hasta el día de hoy todavía se hace utilizando animales. O sea, pero como yo no lo puedo hacer con ratoncitos ni conejos porque son muy pequeñitos y no puedo estar en un volumen importante, se hace con caballos. O sea, en el Instituto Nacional de Salud están las granjas de equinos. Entonces yo a un caballo, por ejemplo en la antitoxina tetánica, yo a un caballo le estoy inoculando toxoide tetánico en bajitas dosis, él va haciendo anticuerpos que son la antitoxina tetánica, luego le saco sangre al caballo y purifico esos anticuerpos. Con el veneno de serpiente es lo mismo, le pongo el veneno de la serpiente en dosis bajitas porque yo no voy a envenenar ni a matar al caballo, entonces muy bajitas, lo sensibilizo para que produzca anticuerpos, le saco luego un volumen de sangre que es normal, digamos, que le puedo sacar a un caballo sin afectar su salud, y ahí separo los anticuerpos. Así se producen los antivenenos. Entonces uno saca el veneno, por eso es muy importante los venenos nacionales, porque son más específicos acorde a las toxinas, a los venenos que tienen nuestras propias serpientes. Casi siempre en Colombia se importa el suero del Instituto Clodomiro Picado en Costa Rica, o se importan los sueros de Fiocruz en Brasil o del Instituto Butantan en Brasil. Pero la biodiversidad de los ofidios, en la herpetofauna, esa diversidad nos lleva a que puedan tener algunas proteínas distintas en sus venenos. Ojalá tuviéramos siempre clasificadas nuestras serpientes con el tipo de veneno y dónde se está produciendo ese tipo de antídoto para que sea más específico como tal. Por ejemplo, en Bogotá se produce el suero antiofídico y simplemente esos caballos están allá en engorde con buena comida, los tienen consentidos, no crean que pobres caballitos se los alimentan muy bien, simplemente que de vez en cuando los someten a esa terapia, ponerle un poquito de veneno y sacarle un poquito de sangre y los van rotando como tal. Los venenos luego yo podría tenerlo en fase líquida, pero es muy inestable a la temperatura y a la luz, entonces tendría que tenerlo que no le dé el sol y que esté refrigerado. Y también podría yo liofilizarlo. El liofilizado es que está en polvo y yo lo puedo guardar a temperatura ambiente y agua destilada cuando lo vaya a mezclar para aplicarlo. Entonces, como en Colombia la mayoría de los accidentes ofídicos ocurren en zonas muy rurales, en las fincas, donde el primer sitio de atención es un puesto de salud rural, a veces se promueve mucho ese uso de los sueros antiofídicos liofilizados para que los tengan en el stock en la farmacia en esas zonas rurales donde se requiere. ¿Ah? Tienen una vida útil a veces de 2 años, así. El problema es que a veces la gente los compra porque los vende. Hay mucha especulación y clandestinidad en la venta del suero antiofídico. Si ustedes tienen que comprar, llamen al instituto y lo compran directamente allá, así sea con un botiquín en una finca o algo así, o primeros auxilios, porque cuando ustedes lo van a comprar en el mercado normal en la ciudad, la gente especula con los precios y
y estafan a las personas, inclusive a nivel de hospitales IPS cobran carísimo el mismo suero que el instituto entrega. ¿Ah? Puede valer 90.000 pesos el frasco por 2, pero a veces lo encuentran más de 300 en una farmacia. Entonces especulan mucho con el precio. Entonces, bueno, este suero tiene una actividad neutralizante. Bueno, y también el suero puede ser monovalente, quiere decir que es específico solo para ese tipo de serpiente, a esa toxina. Y polivalente es que yo puedo mezclar inmunoglobulinas para diferentes venenos. Entonces yo puedo tener el veneno de la mapanal, de la cascabel, el del verrucoso, a veces se llama suero polivalente liofilizado. Tengo para 3 serpientes distintas en uno solo. Porque también eso apoya que a veces no es claro en el diagnóstico inicial qué serpiente lo mordió. Si fue de noche, la persona no vio cuando lo mordió, llega con signos y síntomas que podrían ser cualquiera de las 3 especies. Entonces uno le pone el suero polivalente buscando que neutralice el veneno de cualquiera de esas 3. Los que sí son evidentes y muy distintos son los de la coral, porque no van a dar ninguna manifestación localizada, cutánea, ni de edema, ni de ampolla, ni de dolor, sino solamente la persona se le empiezan a caer los párpados, empieza a respirar lento hasta que entra en paro respiratorio. La dosis va a depender de la severidad del caso y el tipo de antiveneno disponible. Las personas pueden hacer alergia, y yo a veces les pongo un caso de esto, de un paciente que le aplicaron el suero y hizo un shock anafiláctico y era alérgico al suero. Era la primera vez que lo mordió una serpiente, la primera vez que le ponían el suero. Pero recuerden que a nosotros nos ponen la antitoxina tetánica a veces cuando uno se corta con un alambre, uno se corta con un clavo oxidado. Entonces la antitoxina tetánica, como la fabrican de la misma forma, la persona se sensibiliza contra proteínas del suero de caballo. Entonces cuando le ponen el suero antiofídico años posterior por un accidente ofídico, no es que esté haciendo realmente alergia al antiveneno de la serpiente, no, es que son las proteínas del suero de caballo con las que se sensibilizó que luego hace una hipersensibilidad. Y para evitar eso, para que no termine en UCI, intubado, con una alergia severa, un shock anafiláctico, uno le hace pruebas de sensibilidad, que se puede hacer tanto como la prueba de penicilina que le hacen en urgencias, o se hace con gotero en el ojo, si hay irritación ocular, porque igual le tengo que poner el antídoto. Si es alérgico, yo le voy a poner el antídoto, pero voy a estar poniendo el antihistamínico, voy a estar poniendo esteroides para evitar la reacción alérgica como tal. Entonces luego se repiten ampollas del suero antiofídico y se van poniendo acorde al tiempo de coagulación, se va evaluando. El suero se diluye en destroza al 5% o en solución salina en 500 mililitros, dependiendo, o en los niños más pequeños, 250 mililitros. Y se va pasando a una velocidad de 30 a 60 minutos por goteo, 10 gotas por minuto, 10 mililitros por minuto, perdón. Y luego se puede aumentar la velocidad si no hay alergia o lo demás. El criterio siempre viene de acuerdo al número de frascos, depende de la severidad. Es decir, el accidente, dependiendo de los segmentos que compromete, es leve, moderado, severo. Si a mí me muerde en el pie y solamente está hinchado hasta el pie, entonces no dice que es leve, pero si compromete el segmento superior hasta más arriba del tobillo, la pierna y hasta el muslo, severo. Entonces, dependiendo de eso, el número de dosis. Pero si a mí me llega un paciente que tiene un accidente y es muy inmediato, no lleva ni siquiera una hora, y yo sé que fue una mapaná muy grande, que tiene un veneno potencialmente muy tóxico que le va a hacer un accidente severo, cuando él llega a urgencias está leve, pero entonces yo no voy a empezar, vamos a ponerle unos frasquitos, que pase moderados, después le pongo otros 4, no, una vez yo pongo una dosis de carga, le pongo 6 frascos de una para tratar de neutralizar el veneno. Pero eso es con las prácticas que se adquiere esa experiencia para tomar el criterio. O sea que uno se sale de los protocolos y guías que a veces dicen, el paciente, y si ustedes se van al ChatGPT se equivocan, porque llega y dice, toman la foto y ponen tantos segmentos comprometidos, igual tal hora, ahí es la receta, pero resulta que hay que ponerle lógica y sentido común que a veces el ChatGPT no tiene. Y es decir, no, la pena está llegando, fue una serpiente grande, tenía mucho veneno, y aunque está leve, se va a poner severo si no le pongo el tratamiento desde ya. No hay que aprenderse esto de memoria porque en las instrucciones dice dependiendo también el número de viales de acuerdo a la concentración de veneno. Esas son las principales serpientes que tienen
venenos que afectan el sistema sanguíneo en Colombia. No quiero hablar de las de África o Estados Unidos, todo, porque ya se vuelve más complejo hablar de cada veneno de esas serpientes. Pero tenemos entonces crótalos y tenemos los botos, que son venenos inclusive a veces antagónicos, pero que al final empeoran el cuadro. Ahora pasamos a las arañas de importancia clínica en Colombia. Son artrópodos venenosos. El accidente por picadura de araña se llama araneísmo o aracnidismo también, principalmente asociado a los géneros Doxoceles, el Lactodectus y la Ponencia también. La mayoría de los casos ocurre en hombres, 66%, durante el día la mayoría, en la casa también, o durante actividades de trabajo. Tiene una incidencia con una tasa de 17.13 casos por cada 100.000 habitantes. Entonces esta es la más común, Doxoceles, son llamadas arañas de violín, son arañas cafecitas, que hay más de 140 especies, están distribuidas en áreas subtropicales. Estas arañas se meten en las cajas de cartón, se meten a veces en las bibliotecas, se ponen en la toalla, en el baño, detrás de la ropa que se cuelga así contra una pared. Entonces la persona a veces se pone la camisa, está dentro de la camisa y ella pica en defensa, o cuando se va a secar y pica en la estripa. El doxocelismo tiene un componente tóxico que es la esfingomielinasa D. Pues produce muchas lesiones locales con pérdida de tejido. Los tejidos se van dando una necrosis en zonas isquémicas, cianóticas y hemorrágicas. Va formando como una placa morada oscura, marmórea le dicen. Hay algunos casos más severos que además de comprometer la piel, comprometen las vísceras también y da una hemólisis mediada por las proteínas del complemento. También puede dar coagulación intravascular diseminada. En estos casos que compromete a nivel sistémico, puede tener mortalidad importante. Aquí vemos una persona que se puso el zapato, y estaba la araña en el zapato, lo picó y ahí vemos que también hace úmulas parecidas a las mordeduras de serpiente. Y estas son las manchas que llaman así moradas oscuras, como aparecen en la piel. Las manifestaciones más frecuentes es el dolor, el edema, esa placa rojiza como morada, que luego termina una escara necrótica. A nivel visceral produce hematuria, hemoglobinuria, ictericia, la fiebre y a veces compromiso del sistema nervioso central con alteración de la conciencia. La letalidad puede ser hasta del 22% cuando hay compromiso visceral, independientemente en qué sitio fue la picadura de la araña. Aquí vemos diferente. Pasa muchas veces en los niños, en la cuna. El niño lo acuestan en la cuna, de pronto en la cuna había una araña, lo pica, un niño que no habla, un lactante, y luego le aparece en la espalda una mancha morada que se le va necrotizando, le aparece luego necrosis, le sale una placa con costra y lo demás, y llega ya, lo llevan a urgencias y consultan y nadie sabe qué pasó, solamente el llanto, el dolor y no encuentran el animalito por ningún lado. Es muy característico, aquí vemos en la espalda una mancha, aquí en la pierna. El escorpionismo tiene más neurotoxinas. Afortunadamente la mayoría de escorpiones no son venenosos, pero los que son venenosos podrían dar mortalidad. Aquí ven la viuda negra, que no hablamos hoy, por ejemplo, porque estas arañas producen neurotoxinas. ¿Han visto hasta en las películas que usan el veneno de la araña, que pasar por muerto y que le da? Esto es una escalopendra. Escalopendra, estos 100 pies. Yo cuando tenía el serpentario también tenía de estas en cautiverio y comparaba la velocidad y el tiempo de acción que tiene el veneno de ella con la presa, comparado con el de la paparana, les ponía el ratoncito y esta cogía y lo mataba, pero esta tiene un veneno que además empieza a digerir la carne del ratón, facilita porque es como tiene la boca como un cangrejo que luego lo que hace es como chupar, pero el veneno que le aplica hace que se va descomponiendo mientras va chupándose toda la carne y queda solo el pellejito con los pelos y se va comiendo todo. No se lo traga, se lo va como simplemente chupando y así se come el ratón. ¿Cómo se llama la picadura de orugas? Larvas de mariposas. Tenemos el elucismo. El elucismo son las que producen
muchas reacciones urticariformes en piel, pero también tenemos la lonomia, que es una oruga de mariposa que tiene una gran neurotoxina y puede dar también, parecido a la coral, una muerte por paro respiratorio. De los himenópteros tenemos las avispas con aguijón, hay personas que están hipersensibilizadas y hay accidentes de este tipo también. Esto que no hace parte de la toxinología, en la toxinología decíamos que son envenenamientos de plantas, animales, microorganismos. Aquí vamos a hablar ya de toxicología, la parte de toxinas. Lo agregué porque me parece importante, que es común en urgencias que llega la madre con el niño que se comió un matarratas, que yo lo puse detrás de la nevera y metió la mano y se comió unas pepitas de matarratas, ¿qué hago? Entonces es una consulta común. Entonces problemas derivados del contacto con los roedores. El roedor es un reservorio por excelencia de muchos virus. Recuerdan que vimos fiebres hemorrágicas. El roedor es reservorio de los arenavirus que dan fiebre hemorrágica. O sea, la fiebre de Lassa en África, o está el machupo, junín, guaranito, que son las fiebres hemorrágicas latinoamericanas. Y es por la aspiración del orín del roedor contaminado. La leptospira también es muy común en los roedores. El hantavirus también en los roedores. Eso es un reservorio bien importante. Por eso es que, además de que consumen a nivel del agro, los granos y lo demás, usamos el matarratas, y hay muchos tipos de matarratas como tal, que causan, muchos de ellos lo que hacen es son venenos que tienen acción hemorrágica. Entonces el niño come un raticida y viene toda la preocupación de qué hacer. Hay rodenticidas anticoagulantes. El mecanismo de acción es que tiene una depresión de la síntesis hepática de sustancias esenciales para la coagulación, sobre todo la protrombina y los factores 7, 9 y 10. Entonces va a haber un aumento también de la permeabilidad capilar. Entre esos agentes químicos, los rodenticidas anticoagulantes se usan muy comúnmente, son antagonistas específicos de la vitamina K y llevan a una disminución hepática de esas sustancias que intervienen con los factores de coagulación. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Ellos inhiben las enzimas vitamina K2,3, epoxidorreductasa y la vitamina K reductasa. Entonces catalizan ese paso de vitamina K a una forma reducida, y como ella se requiere para determinado factor de coagulación, entonces se afecta toda la cascada y la cadena de coagulación. Son rodenticidas anticoagulantes. No afectan los factores ya sintetizados, sino que afecta es la síntesis de los nuevos. Entonces el efecto por eso aparece de forma más tardía, ya que para que se alcance ese efecto se requiere generalmente hasta 3 días luego de que se ingiere. Por eso a veces le dicen, que yo le puse veneno a las ratas y no pasó nada. No, ellas siguen por ahí hasta que después cuando actúa el efecto y van a morir. Hay unas que hacen el sangrado interno que dicen que eso la deseca y que no huele feo. No sé si han escuchado eso, y otras en cambio que no huele a rata muerta. Hay diferentes tipos de veneno dependiendo del mecanismo de acción, quedan en descomposición o producen más bien otro efecto donde no alcanza a hacer esa descomposición. ¿Cómo se clasifican? Hay derivados de la cumarina y derivados de la inandiona como tal. Entonces los derivados de la cumarina inhiben la síntesis de los factores 2, 7, 9 y 10. Los derivados de la inandiona, además de la acción anticoagulante, desadaptan toda la fosforilación oxidativa del metabolismo energético también en el mamífero. Hay otras clasificaciones. Por ejemplo, tiene warfarina, clorofenciona, y entonces se necesita ingestión de múltiples dosis. Hay unos que son polidósicos, que hay que dar múltiples dosis para que actúe, y otros son monodósicos con una sola dosis. Las concentraciones y tal, pero eso depende ya de la manufactura. ¿Cuál es la sintomatología? Alteraciones de los vasos capilares, entonces van aumentando la permeabilidad, dando hemorragia interna difusa. Hay manifestaciones hemorrágicas, incluyen sangrado por la nariz, hematuria, heces sanguinolentas, se van haciendo las mucosas pálidas, hay equimosis en piel. La extravasación puede dar deterioro de funciones celulares, hipotensión, que lleva a la reducción de la presión hidrostática como tal, y luego entonces atrae agua hacia el resto vascular. En la medida que avanza el cuadro, entonces aumenta cada vez más la debilidad, hemorragia pulmonar, frecuencia cardíaca es irregular, los latidos débiles, puede aparecer hematomas externos,
Si la hemorragia afecta ya el encéfalo, imagínense el sistema nervioso central, espacio subdural, ya vienen síntomas como paresia, ataxia y convulsiones incluso. Si se prolonga la intoxicación, entonces ya lleva un cuadro clínico de debilidad que se acentúa muy rápido, progresa con una anemia severa, disminuye la temperatura corporal y baja el aporte de oxígeno. Se deprime la respiración, viene desaceleración cardíaca y luego la muerte. A diferencia de otros compuestos cumarínicos, los derivados de inaldiona causan síntomas y signos de lesiones neurológicas y cardiopulmonares. Conducen a la muerte antes de que ocurran las alteraciones hemorrágicas. La toxicidad es la capacidad de causar daño en parámetros toxicológicos. Se usa siempre con una referencia a una dosis letal. Las formulaciones puede haber tanto en sebo como también en líquidos solubles o también en polvo de contacto. Hay que tener mucho cuidado donde se ponen los rodenticidas, sobre todo cuando hay niños en casa, o incluso no solo pasa el accidente con niños, hoy también como con los nuevos miembros de la familia que son los gatos y los perros, también pueden llegar a comerse el rodenticida. Y el animalito también va a sufrir las mismas consecuencias como cualquier mamífero, porque también tiene un sistema sanguíneo con un sistema de coagulación igual y que se altera de la misma manera. Aquí vemos unas lesiones que producen a nivel intrahepático, celular. Bueno, entonces este era el tema de toxinología. De pronto para repasar aquí. Ustedes recuerdan que retrovirus es un tema, no sé, eso deberíamos cambiar como los diseños curriculares, porque